Jorge, te agradezco un montón. Va a ser un ciclo hermoso. Le vamos a dar acceso a las personas y comenzamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy nos volvemos a encontrar en Arquitectura para No Arquitectos. Continuamos con el ciclo de literatura, hoy tenemos el segundo encuentro y nos acompaña Jorge Denis, que es arquitecto, profesor, editor, y nos vas a estar acompañando hoy con esta vinculación entre la arquitectura y la literatura desde muchas perspectivas, así que les recomiendo que se sienten, se relajen, agarren para anotar porque va a estar muy bueno. Y como siempre ya saben, tienen el chat disponible para cualquier tipo de consulta, pregunta, comentario, lo que necesiten. Le vamos a dar la bienvenida ahora, Jorge, es un placer tenerte hoy acá. Muchas gracias. Gracias por invitarme, no tanto por subir las expectativas, es mejor tenerlas bajas. No, por favor. Pero la verdad que es imposible decirte que no a la invitación, porque la verdad que es muy interesante. Yo, si bien soy arquitecto, o sea, no, soy también redactor y escribo, pero soy arquitecto que escribe, no me puedo catalogar como escritor. O sea, como escritor soy buen arquitecto, como arquitecto soy buen arquitecto. Pero sí, sí. Te iba a preguntar, ya que justo mencionaste esta relación, ¿cómo fue que surgió para vos el tema y la adoración por la escritura y también por el leer, ¿no? Pues para escribir también hay que leer, vamos a empezar por ahí. Pero, Claro. ¿cuándo es que descubriste que dentro de la arquitectura encontraste este mundo de escritura que dijiste, yo me hallo acá, me gusta y empezaste a apostar a eso? Es muy interesante porque para empezar a armar la charla empecé a preguntarme eso. Empecé a recordar qué fue primero, el huevo o la gallina. Leer, leer o dibujar, escribir o dibujar. De hecho, la charla viene un poquito a hablar un poco de los orígenes de la arquitectura y el lenguaje escrito. Yo desde el colegio siempre, bueno, la verdad que los docentes son muy importantes en la vida de uno y he tenido docentes fabulosos. Y pocos años antes de empezar la facultad creí que iba a seguir letras en esa arquitectura. Pero en paralelo también encontré la pasión por el dibujo, también docentes que me hicieron conocer la arquitectura. Y bueno, después la carrera de arquitectura, si bien hay espacio para la palabra escrita, eh, la imagen y el dibujo y el cuerpo de arquitectura simulado ficticiamente con las maquetas es eh, lo que más prevalece, ¿no? Totalmente. En mi caso era siempre encontrar un lugar, las llamadas memorias descriptivas de la facultad donde te piden algo somero. Yo intentaba despuntar mis vicios literarios. Y bueno, después trabajando en la editorial de mi amigo Hernán Bisman, junto con mi amigo Chester Delgado Fusilinar, que estuvo la semana pasada, eh, pude finalmente volver a encontrar esos dos caminos que van en paralelo entre mi práctica, la docencia y la escritura, ¿no? La edición, y lo interesante de la edición de la arquitectura es que estás trabajando sobre ideas de otros, ayudándolos a sacarlas adelante, ¿no? Claro. Qué lindo. Nosotros ahí estamos viendo tu pantalla. A ver acá, voy a mover esto. Eh, Cuando quieras comenzar, somos todos oídos. Como les dije, tomen nota porque vale la pena. Bueno, bueno, muchas gracias. Voy acomodando acá algunos machetes.
Bueno, cuando Serena me dijo para preparar la charla, yo muy feliz, pero empecé un poquito en pánico cuando me dijo, pasame el título. De mi experiencia en la edición de libros y revistas de arquitectura, eh, siempre he tenido la costumbre, a veces sana, a veces desquiciante, de dejar el título para el final, porque generalmente cuando se termina de incorporar todo el contenido que uno quiere sacar en cuanto al título. Pero como mi charla va a ir sobre las relaciones, los puntos en común y algunos que no son en común entre la arquitectura y la literatura, eh, busqué qué es lo que me parece a mí lo fundamental de estas artes. Y es inevitable que las artes visuales estén también siempre extendiendo, y la música incluso, como un conjunto de producción cultural del ser humano. Y tiene que ver con la constante búsqueda de expresar lo inexpresable, de decir lo indecible. Jackson Pollock, el pintor americano, decía, es un gran juego de construcción. Algunos con un pincel, otros con una pala, otros eligen el lápiz. Y yo creo que eso es interesante porque es entender que en el fondo buscamos lo mismo, buscamos producir eh, valor poético utilizando instrumentos que hay que saber utilizar, que para eso está la técnica. Sí. El arte precisa de la técnica. Y me interesa cómo está emparentada la literatura con la arquitectura en esa búsqueda de lo indecible. Entonces, para empezar, eh, tenía un querido profesor, Jorge Sarkis, que ha estado en Palermo, que él Sí. siempre decía, seré breve, empezaré por los egipcios, yo seré un poco más breve, empezaré por los griegos, aunque después me voy un poquito más para atrás y estoy haciendo trampa. Pero me interesa entender la cuestión de la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque la arquitectura que tiene constricciones y leyes tanto más imponentes y fuertes como es el problema de la gravedad, el problema del habitar, el problema del uso, Sí. parece ser una cuestión, un arte que, esto sobre todo muy asentado después del positivismo, donde toda decisión es absolutamente racional. El origen de la arquitectura, como nos cuenta Vitruvio, este dibujo cuenta el origen del orden corintio, donde el mito cuenta, perdón, voy a tratar de correr la barrita no Del me Zoom. deja leer, del Zoom que no me deja leer. A ver, se me da igual, perdón. Eh, donde el mito dice, muere una muchacha, una doncella, y la sierva lleva un cesto con sus pertenencias, le pone una baldosa arriba, y estaba sobre una raíz de acanto. La raíz de acanto florece, y Calímaco pasa, lo ve, e inventa estoy queriendo pasar, el orden corintio. Entonces es interesante que uno de los elementos fundantes de la arquitectura nació de una arbitrariedad. Entonces, eh, lo que a mí me interesa ver es que
desde la arbitrariedad del primer trazo, del primer esbozo, después la cultura va llevando, la cultura poética, la cultura arquitectónica, va llevando de mejor o menor manera, con rigor, la evolución de la disciplina. Pero en este mundo estamos primero frente a un salto de fe donde existe la arbitrariedad. Siguiendo el prefacio con respecto al título de la charla, lo indecible, quiero hablar de una experiencia mía. Yo recién he empezado la facultad en Nueva York. Creo que muy pocas veces, si la única, he sentido la emoción que me ha traducido este espacio al mirar exactamente de esta manera. A este espacio se llega entrando. ¿Se ve mi mouse, Serena, cuando lo muevo? Se ve perfecto, sí. Se entra. Cuando se entra por aquí, en este punto, uno tiene esta altura, que como verán es muy baja, entonces existe una compresión espacial, que lo que hace es exaltar el momento central. ¿Qué es este momento central? Entonces, yo siempre me pregunté cómo se traduce esto, cómo se llega a producir algo así, cómo existe la traducción de un sentimiento en forma y materia. Obviamente la charla lo va a emparentar a la traducción de sentimiento con la palabra escrita. Claro. Pero la imagen, la palabra escrita remite a imágenes. Mi otro punto, en un museo en Hamburgo, muy joven, estuve parado frente a este cuadro, este lienzo de David Friedrich, que es enorme, y este fue el otro momento, ¿no? Un momento de indecible, inefable, pero que el artista podía traducir o llegar, por lo menos, a producir algo. La frase, bueno, esto viene el título de El espacio inefable. Otra sección es indecible, porque inefable culturalmente se deformó la palabra. Entonces, esto va a ser un tour desde los inicios. Me voy lo más atrás posible para poder tratar de entender cómo culturalmente, cómo se produce la cultura. En realidad son índices de cultura, ¿no? Esta charla no pretende definir algo tan complejo como eso. Pero me interesa, a ver, este texto de Laurie Anderson, a ver si se escucha. It was a large room full of people, all kinds, and they had all arrived at the same building at more or less the same time, and they were all free, and they were all asking themselves the same question: what is behind that curtain? Bueno, después Anderson dice, has nacido, entonces eres libre, entonces feliz cumpleaños. Nacemos y somos arrojados al mundo. Sin ningún manual, sin ninguna explicación. Lo que parece normal a medida que crecemos es un aprendizaje. Imaginémonos los primeros habitantes del mundo traídos al mundo al asombro, a la falta de explicación. El asombro es un componente muy importante incluso a nivel cognitivo, y la curiosidad obviamente también es un elemento.
El texto de Corbusier dice: apropiarse del espacio es el primer gesto de los seres vivos, de los hombres y de las bestias, de las plantas y de las nubes, una manifestación fundamental de equilibrio y de vida. La primera prueba de la existencia consiste en habitar el espacio. El ser humano, para colonizar el espacio que está, para apropiarse, necesita marcarlo. La primera marca conocida, un tipo de marca primigenia conocida es esta. Uno al marcar nombra, define. La piedra no es ya igual a cualquier otra piedra. Esa piedra es un sitio, es un lugar, es un objeto. Ya no es una cosa, es un objeto. Una cosa es lo dado por la naturaleza. El objeto es lo producido por la cultura. El objeto es la consecuencia del proyecto que sale del sujeto. El caso de la naturaleza como protoescritura y como acto colonizador. La necesidad de estos trazos, más allá de teorías conspiradoras de YouTube, es un gran ejemplo de que existe la arbitrariedad, porque no solamente operamos por necesidades fácticas, perentorias, sino también el asombro y el miedo al mundo. La primera escritura no deja de ser una marca y empieza a ser un sistema. Y entonces acá me interesa esto porque es donde están relacionados y donde empiezan en conjunto el dibujo y la escritura, el dibujo como parte de las artes o como parte de la representación, ¿no? Hoy en día nosotros escribimos y leemos un alfabeto que entendemos, pero si me pasas un segundo la imagen que estábamos viendo anteriormente, los jeroglíficos, Sí. como para que tengan una idea, ven, ¿podrían señalar las olitas? ¿Ves que hay unas olitas como unos garabatos así, que parecen como montanitas? ¿Están Exactamente, acá? sí, bien, exactamente. Como dato, por ejemplo, lo que estamos viendo. Esas olitas representan el mar y han mutado en el lenguaje y se ha transformado hoy en día en lo que nosotros conocemos como la letra M. Es asombroso Fabuloso. cómo eso ha ido mutando y se transformó en esa letra. Bueno, lo mismo ha pasado con un montón de figuras que estamos viendo en este momento acá, que a Excelente. simple vista no lo reconocemos, pero fíjense cómo ha ido durante, primero de dónde sale todo, ¿no? Que Claro, uno no se imagina exacto. que salió de ahí. Pero Sí. nótese cómo antes eso significaba mar, y de ahí mutó la letra M como hoy en día la conocemos. Hay un Fabuloso. montón. Es una nota a pie de página certera que me encantó, porque es a donde voy. También cuando yo estaba hablando, yo tengo un interés obviamente por la literatura, tengo una pasión por la etimología, Ujú. por el origen de las palabras. Así que el origen de los signos también. Excelente. Bueno, acá pongo unas imágenes del Land Art, esta disciplina de década de 60 sobre todo, en adelante, eh, donde artistas salieron de los museos, salieron de los espacios cerrados y fueron al territorio. Una especie de vuelta a los orígenes, ¿no? La originalidad tiene que ver con la vuelta a los orígenes. Eh, Hay una frase olvidé el nombre, Eugene, eh, que dice, lo que no es tradición es plagio. Yendo a las fuentes siempre se puede ser original.
Acá pongo un texto de... No lo puedo leer todo, no sé si me lo podés leer vos porque no sé cómo sacar la barra. El texto que puse. Denme un segundo que voy a ampliar un poco más la pantalla. Repechando colinas arenosas, habían llegado al laberinto. De cerca, les apareció una derecha y casi determinable pared, de ladrillo sin revocar, apenas más alta que un hombre. Para que lo voy a leer bien. Dunraven Sí. dijo Ahí que lo puedo leer. ahí está, dijo que tenía la forma de un círculo. Pero Tan dilatada era su área que no se percibía la curvatura. Anwin recordó a Nicolás de Cusa, para quien toda línea recta es el arco de un círculo infinito. Ahí está. Es interesante que estos artistas buscando la esencia primal, bueno, primal es una palabra en realidad anglosajona, la uso mal, me gusta más que primitiva, primigenia podría ser, donde la línea es el primer gran acto de colonización del territorio, es el primer gran acto cultural en el territorio. Esta artista realizó con láser estas líneas en Islandia para referenciar la unión de las placas tectónicas que hay por debajo de las islas. Cristo y Jean-Claude también, a un nivel de escala realmente territorial, haciendo estos proyectos, bueno, son bastante conocidos, ¿no? Una línea en un tronco, ya ese tronco deja de ser como el resto de los troncos y ya es un lugar. Totalmente. Acá ya entramos con una línea virtual con espesor espacial, y donde cada sección marcada con estos especies de círculos hay un punto. Ya empezamos a tener la línea con el punto. Y acá empezamos a, en vez de tener línea, esto es Andy Goldsworthy, un artista que particularmente me gusta mucho, como el centro, empezar a marcar el punto. Acá yo estoy moviendo la mano señalando, Sí. mostrar, llegan empezando a marcar un punto en la vastedad. Uh-huh. Como estas hojas, que son otras, serían otras más en el mundo dado, empiezan a ser objetos. Donde ya empezamos a marcar el lugar. Bueno, este es un texto de un poeta del siglo XIX en inglés. Ahora, la segunda, y paciencia, ya vamos a entrar a la literatura específicamente. No puedo evitar mi condición de arquitecto. El centro fundacional de una ciudad, de un lugar, con los romanos es poner otra línea, el Cardo y el Decumano. El acto ya de hacer una línea es un acto de violencia en la tierra. Tanto como arar para cosechar, tanto como marcar un lugar, es un acto de violencia. La violencia es una parte intrínseca de cualquier tipo de progreso. Por eso puse, con la tropización llega la ciudad de un acto inevitable de violencia en un mundo violento. Y aquí es donde traigo esta leyenda que cita Augusto Rabastos, que dice: el trueno cae y se queda entre las hojas. Los animales comen las hojas y se ponen violentos. Los hombres comen los animales y se ponen violentos. La tierra se come a los hombres y empieza a rugir como el trueno. Me parece interesante contrastar el land art de un anglosajón desde una posición de comodidad y sin un pasado conflictivo, y traer la cultura latinoamericana y especialmente paraguayo,
soy hijo de paraguayos, así que me siento bastante en conexión con Rodabasto y con esto vamos a hablar. Y un modo de empezar a traducir la tierra violenta es domesticarla, domus escasa, y generar estas viviendas con la tierra. Esto es una digresión, ¿no? Pero para mostrarles cómo la antropización de la naturaleza ya es parte intrínseca de la arquitectura. Este es un edificio hecho con la misma técnica en Arizona y no tiene el trasfondo que tiene la obra de Paraguay. Y con esto lo que quiero decir es que la arquitectura, cuando se busca que haya una literalidad, una traducción literal, una búsqueda de poder entender todo lo que estuvo previo a esta creación y todo lo que pensó el arquitecto, es un error. Porque la arquitectura opera con materia, opera con geometría y la materia, y con elementos y con fines que ahí son disímiles a la literatura. Pero vamos a seguir con las cosas en común, ¿no? Entonces, estuvimos hablando del asombro, vamos a pegar un salto de estos momentos iniciales y vamos a ir a la religión. La religión es el primer intento del ser humano de encontrar una explicación articulada a los astros, a por qué la gente se muere, un primer intento de orden social, y es un primer intento de literatura, uno de los primeros. Este texto retrata la criatura que es el Leviatán. Sí. Su corazón es duro como pedernal, duro como la piedra inferior de la muela. De su majestad temen las olas, las ondas del mar se retiran, la espada que le toca no se fija, ni la lanza, ni el dardo ni el venablo. Para él el hierro es solo paja, el bronce madera carcomida. El hijo del arco no le hace huir. Las piedras de la onda son para él estopas. La masa le es como paja y se burla del vibrar del venablo. Pongo esto porque hay alguien que quiso traducir esto, que es un artista, pero que está muy, muy emparentado con la arquitectura. Y de hecho lo produjo dentro del Grand Palais en París, que es Anish Kapoor. Lo interesante es que esto da cuenta del tamaño de esta bestia. Entonces, un recurso de la escultura y de la arquitectura es la manipulación de la escala. Entonces, lo que me parece acá interesante es cómo la manipulación escalar está en la literatura y está en la escultura y la arquitectura. Hay otro, acá puse Leviatán porque, bueno, Kapoor lo llamó Leviatán, pero está la bestia Behemoth, o Behemoth, nombre de origen hebreo, que para describirlo dice que en una fosa nasal entran todos los océanos, como si fuese un grano de mostaza en el desierto. Eso es fascinante para mí, la literatura de la referencia escalar con las palabras. Claro. Que Anish Kapoor lo manipula muy interesantemente. El Leviatán después fue tomado por Thomas Hobbes para hacer esta propuesta con respecto al Estado y al bueno, se llama
Leviatán, o la materia, forma y poder de un Commonwealth, ¿no? Un bien común eclesiástico y cívico. Me parece interesante del libro de Hobbes el dibujo que está formado, si bien la escala aquí es clara con respecto, es un gigante, ¿no? Con respecto al paisaje, igualmente sin eso se puede ver que está formado por cientos o miles de personas. Sí, se nota, se ve. Mirándolo a él, no mirando hacia afuera, que ese es digamos, sería el control, sí, el control del Leviatán. Bueno, entonces, siguiendo con los orígenes, hay un elemento arquitectónico no canónico, que es el laberinto, que me parece muy interesante porque el primer indicio del laberinto es supuestamente de Dédalos, que para Sócrates fue el primer arquitecto. Bueno, bueno, sabemos que la voz de Sócrates es a través de Platón. En un diálogo, no recuerdo el nombre del diálogo, Sócrates clama clama que Dédalo es ancestro de él. Y es interesante porque esto es de un libro que recomiendo de Indra Kavis McEwen, que se llama El ancestro de Sócrates, porque es un libro fabuloso, es un tour de force, de filología, de etimología, y en donde encuentra este punto inicial en donde la arquitectura y el pensamiento especulativo tienen en común. Entonces, por eso traigo esta creación de Dédalos, ¿no? Para el reino, con el texto, la poesía conocida de Borges, ¿no? Donde no aguardes la embestida del toro, que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. Eso es lo que me parece interesante. Y acá yo puse abajo, el interés en el laberinto radica en su génesis puramente arquitectónica. Es un dispositivo para confundir el sentido de orientación y, en su origen mitológico, es la antesala de la muerte segura. Pueden haber muchas variaciones, pero el tipo laberinto es uno solo y no se ha modificado, porque a pesar de su complejidad intrínseca tiene una consigna espacial y topológica absolutamente simple. La premisa topológica y espacial del laberinto no se ha modificado en milenios. Esto, bueno, este es un poema barroco de Tirso de Molina. Está Dédalo, porque Minos se lo encomendó a Dédalo, y Dédalos hablándole avisándole que está llegando Teseo, ¿no? Que bueno, que finalmente va a terminar matando al Minotauro con la ayuda de Ariadna. Y me parece interesante, en el primer instante que comenzó a navegar, y afirman que ha de quebrar con la quilla de diamante la cabeza a la serpiente, creyendo salirla al paso, para eclipsar con su ocaso la luz de su puro oriente. Pues, ¿por qué si se cortó la materia de esa nave de aquel tronco de árbol grave que la culpa corrompió de los naufragios de Adán, única y sola, que de lejos nos trae pan, que de ángeles se intitula, y con dos naturalezas, entre cándidas cortezas, es Dios y hombre la medula? Acá sigo insistiendo, yo busco siempre estas curvas asintóticas, ¿no? Que no se tocan todo el tiempo, pero hay esta relación y este interés de la literatura por por ejemplo, específicamente por esta construcción y por esta construcción del mito, que
se atribuye a el Palacio de Cnosos. Que Claro. del Palacio de Cnosos, que era grande, era indicado, se lo tomaba como, bueno, estas son fotos arqueológicas, como referencia para la creación de un mito. Entonces, la palabra escrita de un mito surge de la arquitectura. Totalmente. Y hasta el siglo XX, el laberinto, como esta película para niños y para adolescentes de los 80, con David Bowie y Jennifer Connelly, en donde siempre hay un centro, siempre hay un desafío. Lo interesante en el siglo XX es la aparición de Moritz Cornelius Escher, que desde el manejo de la técnica, como hablaba en un comienzo, desde el uso del número, la poesía y acordada con el número, como dice María Zambrano, decía María Zambrano, generó todas estas que supongo que estas creaciones que conocen muchos, y que lleva la cuestión del laberinto de, de, las, de las dos direcciones a las tres direcciones. Y para cerrar esto, esta genealogía arquitectónica muy especial, emparentada con las primeras literaturas, pongo este laberinto en la granja de la infancia, en Rosario, de la arquitecta Paula Fierro, con esta foto hermosa que gentilmente me concedió el arquitecto Juan Manuel Rodés. En el siglo XX, también hace unos 30 años, tenemos el antilaberinto de Bernard Chumilly, en donde ya estamos hablando de un orden cartesiano. Un orden cartesiano donde los cruces de las líneas son los puntos. Voy a seguir avanzando, así empezamos ya con esta cuestión que es lo que siempre me ha desvelado, es la traducción de lo indecible, la traducción de un sentimiento a la palabra o a la materia para poder después transportarla a otro sujeto que lo percibe. Claro. Me gustaría que se escuche a ver si tengo la barra, no puedo tocar acá. Están escuchando todos bien, ¿no? Ahora en este momento, Sí. A ver. no se escucha. A ver. Ahora lo pongo. Bueno, primero les quiero contar que Paul Celan fue un rumano de hijos de judíos ortodoxos. La madre, con su pasión por el alemán, lo puso como idioma de la familia. Cuando él estaba estudiando, sus padres fueron llevados a campos de concentración. La madre asesinada, el padre muriendo de una enfermedad muy dura en el campo de concentración. Y además del tema y la traducción de esto, arquitectura, me interesa ver la cuestión intrínseca artística que tiene que ver con la composición, con la métrica, con la construcción, porque más allá de la tremenda tragedia y dolor de este poeta, sin un filtro cultural, técnico, no es posible transmitir y traducir el dolor. Entonces, primero quiero que escuchen un poco el audio, porque es el mismo Paul Celan leyendo su poema. Ok.
Todesfuge. Ahí lo estamos escuchando. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus, und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei, er pfeift seine Juden hervor, lässt schaufeln ein Grab in der Erde, er befiehlt uns, spielt auf nun zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich morgens und mittags, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt, wenn es dunkelt nach Deutschland, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Er ruft, stecht tiefer ins Erdreich, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Er greift nach dem Eisen im Gurt, er schwingt, seine Augen sind blau. Stecht tiefer die Spaten, ihr einen, ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags und morgens, wir trinken dich abends, wir trinken und trinken. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, dann steigt ihr als Rauch in die Luft. Dann habt ihr ein Grab in den Wolken, da liegt man nicht eng. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts, wir trinken dich mittags, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wir trinken dich abends und morgens, wir trinken und trinken. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, sein Auge ist blau. Er trifft dich mit bleierner Kugel, er trifft dich genau. Ein Mann wohnt im Haus, dein goldenes Haar, Margarete. Er hetzt seine Rüden auf uns, er schenkt uns ein Grab in der Luft. Er spielt mit den Schlangen und träumet. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete. Dein aschenes Haar, Sulamit. Bueno. Muy fuerte, pero este poema con el audio de Paul Celan me lo hicieron escuchar en el colegio a los 15 años y me marcó para siempre. Y aquí la pregunta es, ¿cómo uno puede...? Esto ya es una traducción del dolor de Paul Celan. Cómo con la arquitectura, con el arte visual, formal, se puede traducir esto. Antes de mostrar, quiero contarles, como habrán visto, se llama Fuga de Muerte. Por ahí lo van a encontrar en internet como Fuga de la Muerte, pero en realidad se refiere a la técnica de la fuga. Como podrán ver, acá, bueno, la fuga 4 voces de Bach, donde lo que se empieza a utilizar es como una repetición, ¿sí? con variaciones que de hecho, bueno, acá está gráficamente, y yo en el a ver si puedo, y aquí por eso yo iba marcando con distintos colores. Hay una técnica, hay una geometría, hay un filtro geométrico y riguroso, que es lo que termina creando la poesía, obviamente con la pulsión de la emoción, pero la emoción filtrada por una técnica. Y esto es un modo de tratar, donde yo digo, ¿cómo traducir algo tan trágico como el Holocausto? Y esto conocerán, está en Berlín, de Peter Eisenman y Richard Serra, donde él lo que hace es
ellos establecen una grilla de estelas de distintos tamaños que van creciendo hacia el centro y el suelo se va hundiendo. La posición de ellos es que esta idea de grilla, o sea, ustedes podrán ver que se ve como las curvas, ¿no? Que hay como esta especie de variación, de variaciones como la fuga, pero hay una grilla ortogonal consistente porque ellos sostienen que, bueno, es un modo de referenciar a el aparato exterminador del nazismo que fue claramente horriblemente premeditado y con una logística del terror. Sí. Entonces, después vamos a hablar esto de qué quieren significar. Y aquí está el punto, ¿verdad? Hay un momento en el que uno, cuando viene aquí, yo esto lo había leído, estuve ahí y lo entendía. Pero la arquitectura, como decía antes, con respecto a esa obra de Riccio en Arizona o la de Paraguay, la arquitectura transmite a partir de la influencia en el cuerpo. Y ahí es donde, y lo indecible viene por el lado de lo fenomenológico, por el lado de la compresión del cuerpo, por el lado de la estrechez, como de la que hablaba Celan, ¿no? O del contraste de las luces. Esos son ahí es donde tenemos diferencias con la literatura, y son distintos instrumentos, como decía Polo, ¿no? Uno es la palabra, otro el pincel La o sensación. la palabra. Lo fenomenológico, la percepción, el cuerpo de la arquitectura, influyendo en el cuerpo del ser humano, desde la percepción senestésica, la percepción desde la piel, es la marca de agua del arte arquitectónico. Pero uno cuando va experimentando esto. Y ya con estar ahí uno lo percibe. Pero la información cultural que uno lleva, que va a depender de cada uno, si uno se informa, uno lee, si uno tiene una historia personal, con eso ni hablar. Ahí es donde la arquitectura ecualiza aún más y tiene más potencia. Claro. Abajo de esas estelas está este pequeño espacio, y un momento que yo he vivido acá no me lo ha dado la arquitectura, y que tiene que ver con el relato. No sé si acá se ve el mouse. Se ve tu mouse y se ve como en cada Bueno, pared te va contando la historia. acá se ve que hay unos teléfonos. No sé si Sí. lo ven. Bueno, lo que hicieron fue grabar cartas de judíos alemanes deportados, cartas que le dejaban a sus familiares, a sus amadas, amados y a amigos. Y los grabaron. Entonces ahí no están los banquitos, pero uno se sienta, agarra el teléfono y escucha la carta y parece que le están hablando a uno. Entonces yo puse la experiencia en la cabina telefónica, el relato que es real, pero comunicado con un montaje ficticio, en el que uno es un protagonista ficticio, es imposible traducir con arquitectura. La comunicación auditiva aquí es cumbre y cierre de la experiencia sensorial y fenomenológica previa. Es un cierre de uno. Para llegar acá recorrió primero todo, pero la palabra transmitida oralmente, la lectura del texto de las cartas, esto es uno de los impactos emocionales más grandes que viví, y no me lo dije arquitectura. Realmente lo estás contando y a mí me puso la piel de gallina. Sí, Debe ser muy fuerte es pasar, o muy sea, fuerte. como dijiste, ni siquiera sin imaginarlo si tenés una historia al respecto. Pero Exactamente. La verdad que yo la gente con una historia familiar cercana al Holocausto, la verdad no sé cómo se podía después levantar de ese banco, porque es, es, eh, es muy fuerte. es muy fuerte, y
es un efecto, no es efectista, es un efecto necesario. Es tomar la transmisión auditiva, en vez de darte el texto para leer, ahí es donde vemos que cada instrumento toca distintas fibras. La arquitectura toca una fibra distinta que la letra escrita y que la letra relatada oralmente. Sí, totalmente. Esto es un monumento en Viena que no es espacial y es más una imagen. Es otro modo de traducir algo como de lo que estamos hablando, ¿no? Ujú. Esto es el Museo Judío de Berlín de Libeskind. Lo interesante acá es, bueno, aquí dejo un texto porque para seguir avanzando, después si quieren lo pueden leer, es muy interesante, sobre un texto de Walter Benjamin. Pero en este punto, uno tiene que cruzar de este lado a este lado, pisando estas caras de un artista israelí que no recuerdo el nombre, y como ven todo esto es hormigón, la luz está parcialmente oclusionada, y cuando uno va pisando por acá, imagínense el ruido metálico, Sí. es uno va pisando estas caras, esta es una instalación artística muy fuerte. Y aquí es un emparentamiento entre la arquitectura y el arte, que entra por otro lado, ¿no? En paralelo a, por ejemplo, a otros textos, o este texto eh, tan lindo de Benjamin. El modo de manipular un espacio que tenga que atender la traducción de algo tan trágico como la muerte, Sí. no puede ser un edificio canónico, no puede ser un edificio usual. Es un edificio que que opera con desconexión, disfuncionalidad, antiergonomía, inestabilidad, fragmentación, vacío, opresión y oscuridad. Y su expresión no es canónica tampoco. No. Esta es para mí una obra fabulosa. De hecho se entra, a ver si lo puedo mostrar. No, es más, se entra por aquí, y aquí, y se pasa por abajo, ¿no? Y se accede aquí. Y todo esto se va Ah, recorriendo. ¿Cómo? no me hubiera imaginado que accedías por el edificio de al lado. Claro, el edificio está hermético, el otro, ¿no? No podés Y ingresar, está, claro. claro. Y las líneas están generadas a partir de las direcciones de los judíos en Berlín, etc. Esa es una información que se puede tener o no tener. Pero acá hay una especie de laberinto inclinado, un espacio del exilio, como lo llama Libeskind. Es el edificio, el único edificio, creo, o uno de los pocos que me parecen muy interesantes de Libeskind, como estas. Uno aquí ya puede empezar a decir, bueno, son heridas, pero lo interesante es, estas cicatrices no son ventanas usuales, ¿no? Y aquí es Claro. donde queda bien. Bueno, paso a las técnicas poéticas. Más porque esto lo que a mí me interesa es cómo podemos relacionar las técnicas de producción de literatura. Como ya les dije, soy arquitecto, que me gusta la literatura, pero no soy un erudito como Edgardo, que estuvo la semana pasada. Yo me meto más en la cuestión de la técnica y vamos a hablar de la metáfora. Acá pongo este chiste de Don't Tread at Home, porque la metáfora puede llegar a ser algo literal, y en arquitectura generalmente siempre eh, tiene un vuelo corto, ¿no? Cuando un arquitecto dice, este edificio es un barco encallado frente al mar.
no, literalmente se muere a los 5 segundos esa idea, ¿no? Sí. Entonces, la metáfora es anecdótica y bueno, les quiero mostrar rápido, dura 1 minuto y medio, es un dibujo animado favorito de mi hija, con respecto a la metáfora, que bueno, es muy, muy bueno para los niños. Ahora, lo que quiero contar es que ellos están averiguando qué está pasando con las computadoras y esta bibliotecaria es la que las está escondiendo porque, bueno, quiere seguir trabajando de bibliotecaria. I know! Let's throw some heavy reading at her! It's not working! Because this is the celebrity memoirs section. We're gonna need something with a bit more substance. Come on! Here, the classics. This is some powerful literature. Wait! The real power lies inside. Ah! Oh wait, that's the beast part. Who can play at that game? Get a load of this! You should be kissed and often, and by someone who knows how. The title made it sound more awesome than that. Jamie! Try Moby Dick! For whom the bell tolls. Oh, nice quip. No, that's the title of the book. No, wait! Take that one into the mouse mix! She's got us cornered. You will perish here. No one will ever find you in the Greek philosophy aisle. Bueno, le dice, nadie los va a encontrar aquí, nadie los buscará en el pasillo de la filosofía griega. Una especie de chiste, bueno, nosotros lo vamos a encontrar porque empezamos por los griegos. Pero me parece interesante esto de que uno piensa y habla a través de los libros que lee, ¿no? Y bueno, y uno crea la arquitectura a través del espacio que uno habita, ¿no? Y esto es simpático, interesante, hay una literalidad, ¿no? Pero que en la arquitectura no... puse un dibujito animado para volver con el bajón, prometo que es el último bajón, que tiene que ver con el Ground Zero, ¿no? Pero aquí es un trabajo del mismo Libeskind que me parece que es una oportunidad desperdiciada, los otros proyectos eran más interesantes, y donde él presenta su concurso marcando el proyecto, toma la inclinación del Sol en el momento que choca el primer avión, y después el momento que choca el segundo avión. Y después entonces dice que eso es una cuña de luz con la que genera la forma de los edificios, el espacio. Es algo absolutamente incomprobable, es algo que es... el gran Mucho Valiero decía que la arquitectura no hay que experimentarla con un manual de instrucción. Claro. Y esto es cuando yo me refiero que el significado, hay un momento, digamos, la traducción de significados y de sentimientos van por carriles parecidos pero no iguales. Y esto es lo que terminó, bueno, terminó siendo una caricatura incluso de esta caricatura inicial, ni siquiera. Y Libeskind es alguien que yo, bueno, como dicen los yankees, es un one trick pony. Como podrán ver, es alguien que hace siempre lo mismo con todos los edificios, y ahí hay un problema también. Cuando el estilo domina la respuesta específica a un problema.
Otro ejemplo de metáfora es el hermoso Parque España, el Centro Cultural Parque España del catalán Oriol Bohigas. Oriol Bohigas, uno de los grandes responsables de la transformación de Barcelona en la década del 80 para los Juegos Olímpicos de Barcelona, donde generó este edificio de orden geológico, paisajístico, ¿no? Territorial. Y verán acá que hay dos columnitas. Sí, se ven. Es una referencia a las columnas de Hércules. Justamente el mito que Hércules puso esas dos columnas para sostener el estrecho de Gibraltar, ¿no? Que es donde terminaba el mundo, ¿no?, conocido, ¿no? Y los españoles fueron más allá, ¿no? El plus ultra. Entonces una referencia al nuevo mundo, al plus ultra y a las columnas que aparecen ahí. Esa referencia a Ucho Valero diciendo sobre el manual, la arquitectura no se recorre con un manual de instrucciones, lo decía refiriéndose a esta obra. Y sobre todo por las columnas, que nos quitan el fabuloso edificio. La transición de estos dos niveles de la hermosa costanera de Rosario es excelente, la materialidad, etc. Y estos elementos que son, como elementos verticales, son interesantes porque son, digamos, es un contrapunto vertical a la horizontalidad, pero aquí la vida, la acción supera cualquier metáfora y cualquier referencia histórica. La otra técnica es la metonimia, que es, para mí, siguiendo con el crítico de arquitectura Antonio Miranda, es superadora de la metáfora. Estoy corriendo hasta ver si puedo leerlo. La metáfora, contaminada en exceso por el significado literal, suele quedarse en anécdota. La buena metonimia, como la buena mímesis, no describe o imita una cosa, sino que interpreta o transforma la acción de esa cosa. No imita a la naturaleza, sino la poética o modo de hacer de la evolución y sabiduría que producen. Entonces, esto es una tumba, perdón la recurrencia de la muerte, pero yendo a los fundamentos y a las emociones más fuertes, uno no deja de caer. Sobre todo, es imposible no poner esta obra, que es la obra más poética, más linda para mí, tiene muchas obras lindas, Solano Benítez, que es La tumba para su padre. Esto está en medio de la selva, en la propiedad de su padre, y en un punto de aquí está enterrado el padre. Por aquí pasa un arroyo, y él pone 4 vigas que están flotando, porque están apoyadas con un apoyo nada más. Pero esas 4 vigas están despejadas. De afuera las pueden ver, este es el apoyo, la viga volando, y adentro tiene espejos. Adentro está espejado. Entonces, emparentando también con esta cuestión de generar, al poner un límite en la vastedad, uno genera un lugar que es distinto al resto. Lo interesante es que es un punto difuso, porque no está la tumba, no es una lápida, está ahí al lado del agua. Y lo interesante es que es una celebración de la ausencia. Y cuando se está del lado de adentro, esas vigas flotando reflejan estos son tus nietos. Y es un espacio de celebración, a diferencia de los otros ejemplos que he mostrado. Este es un espacio de celebración, un espacio de recuerdo. Son vigas que están, como podrán ver, están en el aire. Ahí podría Jorge señalar lo que sería la arista superior e inferior para que puedan notar dónde está el espejo. En esa imagen Acá, que se ve clarísimo. Este es el espejo. Esta es la viga que está flotando. Acá está el apoyo de la viga. Y este es el apoyo. Y esta es la viga que está en el aire, despejada.
Y esta es la otra viga que viene en este sentido. Se ve para atrás, acá se ve, ¿no? El espejo está del lado de adentro. Ahí se puede ver los espejos. Entonces existe un trabajo fenomenológico. Aquí pueden ver, está parada la cámara al lado de esta viga. Acá se puede ver el espejo, ¿no? Sí. Ahí está el otro espejo. Y este es el abra que queda, donde se puede salir. Y fíjense cómo en este espejo se está reflejando aquí pueden ver este de acá, ¿no? Sí, se ve. Entonces, existe de repente, yo puse cierre y apertura, un lugar y muchos lugares, multiplicación, dislocación de cuerpo y espacio. Dislocación porque uno aparece transportado a otros espacios multiplicados, ¿no? El espejo, que es también un artefacto del terror, como describía Borges, que creo, no sé si lo decía de Pascal, la verdad, ahí no vi. Ventana que nos mira a la vez que la miramos. Entonces, no hay una traducción literal, hay una reinterpretación de un elemento que es un monumento recordatorio de una persona o de una memoria, ¿no? Sí. Después tenemos, la literatura nos ha dado la poesía concreta, que se la escribe a Apollinaire. La conocida de Apollinaire es el que tiene la forma de la Tour Eiffel. En su propia tumba, en su lápida, Apollinaire tiene un caligrama, también la otra palabra para esta poesía concreta, que dice: mi corazón parecido a una llama al revés. Lo que me parece interesante de la poesía concreta es que es el punto en donde donde más se solapa la poesía con la arquitectura o con la producción visual, porque en la prosa, en la poesía normal, la letra es una transmisión de ideas y de significados. Aquí además produce forma, produce tensión y produce espacio, que incluso esto, como podrán ver, hasta tiene profundidad. Sí. Un brasileño. Este es como más simpático, pero este como también en el colegio de chico esta misma es la que Te lo han mostrado. me mostraron y me ha quedado. Y aquí es interesante cómo la poesía concreta, además de trabajar con el significado, fíjense que cuando uno lee, la tinta no importa, la forma de la letra no importa. Y aquí el tipo ya empieza a importar. El tipo es un elemento que forma parte del mensaje, ¿no? Del mensaje de movimiento. Y podemos encontrar un paralelismo en arquitectura con espacio. Voy a sacar esto. ¿Se escucha? Se escucha bajito, pero no, ahí está perfecto. Ah, perdón. Bajo. Como podrán ver, se me escucha, ¿no? Sobre el sonido. Perfecto, sí, sí se escucha. Aquí se toma la parte, digamos, en una fachada normal, esa parte, como vemos acá, por ejemplo, aquí a la derecha, todas estas partes yuxtapuestas generan el todo y una lectura del todo. Aquí también, pero como están móviles, como esos tipos de la U que va girando, empieza a tener una dimensión más, la dimensión cinética. Esta dimensión cinética congelada en la poesía concreta. Bueno, vamos avanzando.
espero no estar siendo demasiado extendido. Tenemos un punto en el siglo XX donde este señor y dos más, donde puse los sospechantes de siempre, ¿no? Paul Ricoeur lo llamó a Freud, Marx y a Nietzsche como los maestros de la sospecha. Entonces, estos sospechantes cambiaron para siempre el modo de mirar la cultura, de mirar el interior del ser humano, el modo de mirar la relación con la religión, la relación con la sociedad. Y vamos a tocar unas técnicas que podemos emparentar con la arquitectura, que es el cadáver exquisito y el carap, el carap y el collage. El collage es visual y el carap sería el collage de la escritura, ¿no? Bueno. Y el cadáver exquisito es la creación de un texto por distintas personas, es una yuxtaposición. André Breton en el 24, en el 25, junto con otros, empezaron había un juego, había una especie de juego literario llamado Consecuencias, y Breton y otros más empezaron a pensar en esto, y bueno, lo terminamos llamando cadáver exquisito. Bueno, estaba en la casa de uno de los miembros de esta especie de club, donde tomaban vino, etc. Este texto, por ejemplo, es con 14 autores. Ahí está el texto, advertencia: 14 autores han tejido esta novela múltiple. El prólogo es de Chesterton. Dorothy Sayers en la introducción narra la curiosa historia de su origen. Cada uno de los autores escribió sucesivamente un capítulo y entregó en un sobre cerrado el resumen de la solución que había pensado dar. Concluida la obra, los sobres fueron abiertos y los resúmenes figuran al final, como apéndices. Este libro no es solo, no solo una ingeniosa partida jugada entre maestros, sino una muy interesante novela policial única por su concepción y por el método con que ha sido ejecutada. Este es el comienzo del libro. Ahora, el cadáver exquisito en arquitectura no es una muy buena idea. ¿Por qué? El cadáver exquisito, como entonces ya vemos, no tiene un sistema, no tiene un control entre las partes, es una yuxtaposición. Algo asimilable es, por ejemplo, el proyecto en Fukuoka, el master plan de Arati Sosaki, donde él dio un terreno para cada arquitecto del Star System de la época, Christian de Port-Saint-Parc, Jean Nouvel, Rem Koolhaas, Oscar Tusquets, Marc Mac, y cada uno llevó su obra y la puso ahí, como los capítulos entregados en sobre, cada uno llevó la obra. ¿Qué sucede? Eso es esto, es muchos puntos de la ciudad, que básicamente es un cadáver exquisito, es una juxtaposición donde cada uno trae su ley, donde cada uno trae su paisano de cada pueblo. Entonces, la arquitectura puede aspirar al collage, donde hay una simulación. Por ejemplo, tenemos el Gran Tony Díaz con este conjunto de viviendas en Madrid, creo, donde se simula, hay una simulación de una yuxtaposición cronológica de edificios, pero en realidad es todo un proyecto solo. O Aldo Rossi en Berlín. Todo esto es del mismo arquitecto. Entonces, por esto, la arquitectura no escapa a la necesidad de orden. Esto es otra especie de collage. Tenemos este de Michael Graves, o más radical de Frank Gehry, ¿no? Donde es mucho más interesante un escritor surrealista como
girondo, en donde hay esta juxtaposición, pero que es un ritmo y que termina teniendo una carga poética muy grande. La casa Winton de Gehry también es un ejemplo de collage. Y el Serpentine Gallery, que es una galería en Londres que todos los años le da un encargo a un arquitecto que no haya construido en Inglaterra para hacer un pabellón. Los pabellones hay de todos los tipos. El pabellón tiene esta condición no canónica, ¿no? También en la palabra folie, locura, ¿no? Pabellón viene de papilio, ¿no? De mariposa, y tiene que ver con esta condición no canónica, con esta condición donde no importa el uso, no importa, digamos, hay una libertad a la exploración. Entonces, Herzog y de Meuron lo que hicieron, junto con Ai Weiwei, buscaron los planos de las fundaciones de todos los pabellones anteriores. Hicieron un ensayo arqueológico. Esto más que acá yo lo puse como si fuese un cadáver exquisito, es más un palimpsesto que un cadáver exquisito, ¿no? Es una lectura de capas. Entonces, a partir de eso, bueno, es una manera de quitar el sujeto. Esto sí tiene que ver por ahí con modos de escritura, con escritura automática, u otro tipo, o una pintura, el dadaísmo, etc. Donde se busca correr al sujeto del momento de la creación, ¿no? Y crear una especie de máquina creadora, a partir de condiciones dadas tomadas arbitrariamente, pero que después ya generan por su propia lógica una obra. Entonces, esto está todo revestido en corcho, estas son las columnas, y todo este espacio está formado por todas las capas, ¿no? Todo este palimpsesto de información. Arriba le ponen un techo con agua, y voilà. Esto, más allá de gustos o no, me parece interesante como una técnica emparentable a técnicas literarias del siglo XX, ¿no? En donde diversos autores han buscado salir de las normas. Está súper clara la analogía entre el caso anterior y esto. Esto es como se ve desde el lado de la galería, ¿no? Bueno, hablando sobre, digamos, el siglo XX y la sospecha del lenguaje, un sospechante muy popular es William Burroughs, que algunos lo catalogaban como escritor de la generación Beat, aunque a él no le gustaba eso. Pero él decía: mi teoría general desde 1979 ha sido que la palabra es literalmente un virus, y que no ha sido reconocido como tal, porque ha alcanzado un estado de simbiosis relativamente estable con su huésped humano. Es decir, la palabra virus, la otra mitad, se ha establecido tan firmemente como una parte aceptada del organismo humano, que ahora puede burlarse de los virus gángsteres como la viruela y entregarlos al Instituto Pasteur. Directamente para él la palabra era un virus, ¿no? Y bueno, esta es Laurie Anderson otra vez, ¿no? Tengo un tema con Laurie Anderson, una fascinación. Ella desde el lenguaje visual y musical también ha buscado subvertir normas de la música y de la transmisión de imágenes. Por eso ya en su show, yo conocí el nombre de Burroughs por esta canción de ella, este show, donde dice: el lenguaje es un virus. Burroughs entonces desafiaba las normas, buscaba dislocar y desintegrar las normas del lenguaje. Un autor como él, o James Joyce, bueno, mayor obviamente, también alguien que dislocó la lógica del lenguaje con el uso de simbolismos, etc. Influyó mucho en este arquitecto, en Bernard Chuney. Él decía:
Otros fantasmas se utilizan en ocasiones para subrayar el hecho de que tal vez toda la arquitectura, en lugar de tratar acerca de normas funcionales, trata sobre el amor y la muerte. Y él pone aquí, para apreciar realmente la arquitectura, tal vez haya que cometer un asesinato. Porque dice, la arquitectura está definida por acciones y testigos, tanto como por la presencia de las paredes que nos encierran. El asesinato en la calle difiere del asesinato en la catedral de la misma manera que el amor en la calle difiere de la calle del amor, radicalmente. Bernard Tschumi hizo este libro, además, muy influenciado por, digamos, lector de Burroughs, de Joyce, de Apollinaire, donde generó esta producción donde dice: el propósito explícito de las transcripciones era reproducir las cosas que normalmente se quitan de la representación arquitectónica convencional, es decir, la compleja relación entre los espacios y su uso, entre el aparato y la escritura, entre el tipo y el programa, entre objetos y eventos. Su propósito implícito tenía que ver con la ciudad del siglo XX. La arquitectura no trata simplemente sobre el espacio y la forma, sino también acerca de eventos, acciones y lo que puede suceder en el espacio. Las transcripciones de Manhattan se diferencian de la mayoría de los dibujos de arquitectura en la medida en que no son ni proyectos reales ni meras fantasías. Entonces, básicamente, Tschumi entendió que las convenciones de la representación de la arquitectura, las convenciones de las normas del pensamiento del proyecto arquitectónico debían ser revisitadas, muy influenciado por la lectura de Joyce. Un arquitecto argentino que disloca las normas, que ha dislocado las normas de la arquitectura, es nuestro querido Clorindo Testa. Con rigor geométrico, pero alguien que los elementos sintácticos de la arquitectura, las ventanas, puertas, paredes, resultado final de la arquitectura, está fuera de la norma arquitectónica. Ni hablar de sus dibujos. Enrique Miralles también, Cementerio, bueno, cementerio, donde también una nueva visita a lo que es la cuestión de guardar la memoria y la visita de la memoria. Totalmente. Y ya estamos llegando al final. Y aquí yo lo definí como amplificación poética. La poesía, para mí, no deja de ser, para mí, muchos autores, obviamente, no deja de ser un modo de hablar sobre temas, los mismos temas del mundo, de la historia, incluso de temas cotidianos, pero con un actuar poético en la producción. Y esto se logra exacerbando un significado cotidiano. Entonces, cuando, y aquí hago un crossover de música con literatura, Cerati dice: por las calles con luz de patio colmaré tus anhelos. Es muy distinto a decir: por la calle con la luz de la tarde te amaré. No sé. La elevación, la exacerbación, el uso de la palabra para que tenga una polisemia, para que sea polisémico, para que no sea lineal. Por eso no estoy en contra de la metáfora lineal, literal. Cuando el significado es divergente, es cuando existe la literatura, la poesía. Y lo mismo pasa en la arquitectura. Una lucarna por donde entra la luz y Le Corbusier lo pinta de rojo, es más que la entrada de luz. Es
un acto poético. Lo mismo en la Catedral de Managua de Ricardo Legorreta. Cuando el apoyo de una estructura de hormigón se exacerba la tensión, haciendo una elevación para mostrar el punto, estoy haciendo algo más que soportar, estoy tensionando un momento arquitectónico. Y esto es poesía en la arquitectura. Totalmente. Vilanova Artigas también hablaba de eso, la dialéctica, venir con lo pesado y en el momento de apoyar, negarlo, ¿no? Apoyos móviles, que es una tensión superior a tener una columna normal. Ya estamos terminando. Puse este texto de Allan Poe. Ningún punto de la composición puede atribuirse a la intuición ni al azar, que avanzó hacia su terminación paso a paso con la misma exactitud y lógica rigurosa propias de un problema matemático. Esto lo escribe Allan Poe hablando sobre la creación del cuervo. Entonces, esto es la hermandad entre la literatura y la arquitectura. Entender que es una construcción cultural que requiere de técnica, requiere de un conocimiento de la disciplina, requiere también, como hemos visto en diversos momentos, de tradición, pero también de disrupción y dislocación para sacudir el avispero, como dice la ley. La intensificación y la resignificación de los elementos arquitectónicos llevan a la poesía. La intensificación de la entrada de luz profundas que generan estas sombras, que generan ritmo. La palabra acordada con el número es la poesía, decía María Zambrano. Potenciar la cotidianidad de la entrada de luz, de los ritmos, de los contrastes, de los colores, de la cuarta dimensión, que es el tiempo. Luis Barragán, Cada Bando, La Casa Collino. Lucan, una caja de escaleras, es esta caja de escaleras, es esto. Se va subiendo. Una simple caja de escaleras es un momento poético, porque se exacerba y se resignifica algo tan simple como un espacio por donde entra la luz. Y acá cierro un texto que se lo escuché se me fue el nombre ahora, perdón. La Puncina, perdón. Alejandro Lapuncina, dando una charla en el CAPBA, lo nombró, puso un texto corto, yo busqué texto completo, me parece interesante. Dice: lo que permanece, sin embargo, lo crean los poetas, alrededor del conocido topos, según el cual primero el arte inmortaliza al héroe y le otorga una vida duradera en el más allá. En el conocimiento de la finitud, solo el poeta puede crear el recuerdo como algo duradero. La arquitectura y la poesía, además, son los grandes enemigos del olvido, ¿no? Para hablar de esto de educación. Así que bienvenido el generar esta charla para recordar lo mucho que se necesitan ambas disciplinas. Bueno, gracias. Totalmente. Jorge, ha sido un lujo escucharte. El recorrido que planteaste nos deja a nosotros, por supuesto, pensando más en quien es ajeno dentro de ambos mundos, o no, o está en la arquitectura o está más relacionado con la literatura, pero lo que es cómo a través de los dos se transmiten cosas.
porque los dos intentan informarte, intentan trabajar tu percepción, cómo te sentís, cómo uno reacciona a la arquitectura, a las palabras, a lo que escucha, a lo que lee y a lo que ve. Y también a eso que es indecible, a lo que se siente. Lo que los libros a veces es muy difícil de contar, lo puedo describir, pero esa sensación que a veces se manifiesta y se encuentra directamente en la arquitectura y en la espacialidad propuesta. Claro, ¿viste cuando se dice no hay palabras? No hay No hay palabras. palabras, Bueno, en tal cual. realidad hay palabras, hay espacio y hay forma que se pueden acercar asintóticamente, como digo yo. Nunca van a llegar al lugar. Lo indecible nunca es desvelado, pero sí la buena poesía puede hacernos llegar lo más cerca posible a lo indecible. Totalmente. Bueno, dejo este tiempito mientras que voy haciendo una reflexión de lo visto para que los participantes que estén, si quieren hacer algún comentario, quieren alguna pregunta, es el momento. Ya tenés, ahora te voy a leer los mensajes que hay dentro del chat. Nos deja a todos pensando, sinceramente, desde la relación que uno, cuando pensé este ciclo, lo pensé primero por las personas que invité, y al mismo tiempo para saber qué relación podía llegar a encontrarse en el medio, qué puede llegar a conectarlos. ¿Dónde está esa literatura que habla por esa arquitectura que no puede, pero que sí transmite? Y lo que has mostrado, que ha sido maravilloso, espero que hayan tomado nota y hayan agarrado todo lo que ha dicho Jorge y ha compartido, porque es sumamente enriquecedor. Y es como acabas de decir recién, esa relación entre la arquitectura y la literatura es necesaria, debe reforzarse y debe aparecer aún más. Debe tomar fuerza, porque realmente es algo necesario. Y una conlleva a la otra. Y esa es como un ida y vuelta constante. Y en el medio, apareciendo la poesía, también. ¿Qué forma de remitirnos todo el tiempo también al pasado, a no olvidar, a recordar? Porque también, bueno, hoy justamente pensando, mientras que estaba escuchándote, que claro, es la misma razón por la cual nosotros a veces tenemos, pasándolo no de la arquitectura, voy a algo más de escultura, un monumento. Está ahí para recordarnos, para pasar, para, bueno, en el caso que mostraste de toda lo que es la instalación del Holocausto y lo que estaba abajo para escuchar, es impresionante. Termina, tiene un final que es sumamente trascendental. Yo te escuchaba y yo ni siquiera estuve en ese lugar y decía, te retirás de ahí con una sensación, con algo vivido que decís, te empezó cambia. con la arquitectura y terminó con una parte escrita, una parte auditiva necesaria, porque te está dando lo que esa instalación de infraestructura planteada no te termina de dar, ¿no? Sí, es como tanto la letra escrita como la arquitectura tienen la capacidad de cambiarnos internamente. totalmente. Uno no puede no ser autorreferencial a veces, y a mí me marcó mucho la lectura de la fuga de muerte de Celan, y ese momento literario, ¿no? Y Totalmente. esa visita y ese momento me ha marcado, y lo interesante es entonces esto que decís vos, que tiene que ser más, por eso celebro estos seminarios, esto que hiciste, porque es un modo de recordarnos a los arquitectos de que tenemos que acercarnos a brevar del mundo de la literatura, porque nos puede alimentar en estos términos indecibles, ¿no? De generarnos sentimientos y sensaciones, pero también nos enseña mucho en cuanto a la técnica, en cuanto a cómo con algo inmaterial, a través del ritmo, del número, como dice Zambrano, se puede generar poesía
que tenga una potencia tan fuerte como la materia con la luz y el espacio. Totalmente. Celebro y yo te agradezco que señales eso de los ciclos. Cuando se pensó todo este espacio, que justamente el nombre es Arquitectura para no arquitectos, era para cualquier persona que le interese y quiera saber y pueda entenderlo en un idioma no técnico, sino estamos hablando de algo que podemos entender tranquilamente. Y la propuesta de poner arquitectura entrelazada con otras disciplinas es un momento de mucha reflexión. Y agradezco que lo señales porque significa que está teniendo ese impacto positivo que la verdad que soñé cuando estaba pensando todo esto. Y Sí. también tiene que ver con los participantes que asisten, con cómo lo ven y cómo le encuentran también esa vuelta, ¿no? Y al mismo tiempo Sí. con personas que si bien son del rubro, como en este caso vos sos arquitecto, Edgardo que estuvo el ciclo anterior también lo es, más allá de eso no terminan ahí, salen de la caja de la arquitectura y van por más, y saber qué se puede relacionar con todo esto, hasta dónde puedo llegar, porque sí está bien, yo amo la arquitectura y me gusta, pero mi corazón también está en otro lado, como la literatura, como la escritura, y dónde hay un lugar para mí ahí adentro. Que eso lo hayan encontrado y hayan sido trascendente para ustedes es sumamente enriquecedor. Y a nosotros nos inspira, y al contrario, nos hace pensar muchísimo más en que es necesaria esa conexión. Hay mucho en el medio para aprender y para saber y para entender, y el fin de todo esto es aprender, es saber, es adquirir conocimiento, es adquirir cultura, Sí. y eso es lo que nos Además, forma. sí, es adquirir incluso herramientas para aquellos que no son arquitectos, Totalmente. de cuando tienen se les da tal vez la posibilidad de opinar sobre algo que se haga en su comunidad, eh, puedan darse cuenta que tienen la capacidad, todos tenemos la capacidad de opinar sobre las artes, porque están emparentadas, siempre van a estar emparentadas con algo que nos apasione, como es la literatura o las artes visuales, sumado después a otros temas que tienen que ver con la arquitectura, que ya es más, ¿no? Puede ser con cuestiones sociales o cuestiones altamente técnicas. Totalmente. Yo acá estoy revisando el chat, has recibido felicitaciones de acá para Bueno, hasta enero tenés. De bueno. las participantes que han estado. Edgardo también, que está presente, te ha felicitado especialmente. Magnífica charla, felicitaciones, un placer siempre escucharte, altamente erudita, gracias por este momento. Bueno, eres un amigo, siempre él lo cuenta. Ay, por favor. Es un amigo. También hay más participantes. Gracias, excelente. Gracias por decir lo indecible. Eso también. Gracias por decir lo indecible, tal cual. Bueno, Edgardo pasa felicitaciones para mi persona. Eh, Excelente, gracias. Muy enriquecedora. Hay una persona que quisiera hacerte una pregunta, estoy esperando a ver si la formula y la escribe. De lo contrario, nosotros ahí dejamos redes sociales, en este caso de Jorge, puntos para que nos puedan escribir, duda que quedó, comentario que quedó, para agradecimientos, de todo recibimos lo que sea, para que se pongan en contacto con nosotros, cualquier duda que haya quedado o comentario. Jorge, de mi parte agradecerte por el tiempo, por estar acá, por lo preparado, por compartir y por comprometerte. En serio, Bueno, muchísimas gracias. no, Por, muchas gracias a vos, Serena. Ya desde del primer contacto, con tu amabilidad y tu pasión, era imposible, primero, negarse, y segundo, imposible negarse porque de siempre de estas cosas uno sale enriquecido. La verdad que totalmente. investigar, buscar, termina enriqueciéndolo a uno y dan ganas de más. Así que Totalmente, sí. muchas gracias a los que se conectaron, les agradezco de corazón por haber aguantado tanto tiempo.
Yo lamentablemente ya tengo que irme, Lo vamos pero a liberar. si quieren conectarse, pueden dar mis redes sociales y con gusto les puedo contestar. Acá te ponen, por último, impresionante Sí. charla. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo escapar de la literalidad del sentido en cuanto a la arquitectura? ¿O cómo puede ser un paisaje cómo puede ser un paisaje traducirse en arquitectura? Entiendo que Claro, son es esas preguntas que interesante. te dejan abiertas. Sí, sí, tiene que ver con lo que hablaba yo de la literalidad, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que a veces se es esclavo de buscar el significado, la traducción del significado por imagen. Entonces, como yo antes decía, ¿no? Bueno, hago un museo del libro y lo hago en la forma de un libro. Incluso he visto una foto que me gustaría que fuese fake, pero no sé. Museo de un zapato, no sé en qué país asiático, museo del calzado, y es de vidrio con forma de un zapato. Digamos. Entonces, esto da para otras charlas donde nuestro querido Norberto Feal, enorme historiador argentino, sabría hablar mucho mejor que yo de esto de Venturi y estos problemas. Pero el problema cuando se busca la literalidad icónica es el problema, porque el mensaje muere en el instante, en ese instante. Claro. En cambio, una poesía o un cuadro de Rothko no necesariamente tiene que ser abstracción. Un cuadro de Quirico que tiene edificios, digamos, con una perspectiva que no real, pero con el uso de la sombra y del vacío. Digamos, hay una cantidad de herramientas y colores en la paleta de la arquitectura que van más allá de la traducción literal de la imagen. Como esa tumba que puse de Solano Benítez, donde no importa la forma de la tumba, importa que es un cuadrado esencial, revestido de espejos, que juega con la reflexión. Y ahí es donde la arquitectura no tiene contendiente, es cuando se juega con el cuerpo. Porque la arquitectura pierde cuando quiere pelear contra todas las formas de comunicación modernas y posmodernas y actuales, que es Internet y lo virtual. El dominio de la arquitectura es lo real, lo corporal, y entonces influir al ser humano con fenomenología, con la compresión del espacio, el juego de contrapuntos, de contrastes, de luz, el recorrido, la sorpresa, el misterio, los colores. Ese es el dominio de la arquitectura, el manejo de la materia, la resignificación de cosas también, de que una puerta no siempre es una puerta igual a todas las demás, que una escalera no solo es una escalera para subir, sino que puede ser para sentarse, para reunirse. Entonces, la arquitectura tiene ese dominio. Cuando quieres buscar el mensaje directo icónico, digamos, el significado a través del icono es donde pierde. Igualmente. Vamos a liberarlo porque él necesita irse. Gracias por los que se conectaron y se quedaron. Gracias. Gracias, Jorge. Te mando un beso enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Serena. Te súper agradezco tu sol y la mano que me diste técnicamente también me vino muy bien. Y es un placer hablar con vos sobre esto y sobre la vida, y gracias otra vez a los que se tomaron el tiempo para escucharme. Saludos a todos. Gracias. Nosotros nos vemos el próximo miércoles, tenemos el último ciclo, nos va a acompañar Norberto Feal, que fue nombrado acá hace un rato, con él cerramos el ciclo de arquitectura y literatura, así que los espero. Les mando un beso enorme, gracias por estar, y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, chao.